¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte. Lo mismo digo, un gusto, Felipe. Bueno, hoy día la reunión que tenemos es para conversar sobre el proceso de instalación del gobierno del presidente Kast. ¿Qué te ha parecido estas primeras 2 semanas del gobierno? De un vértigo increíble. O sea, partimos con una agenda copada comunicacionalmente y ahora con esta subida de los combustibles como que la tortilla se dio vuelta. ¿Cierto? Hoy día la prensa ha dado dos cuenta de dos noticias que para mí son importantes. Una, el Consejo Fiscal Autónomo, que establece que nuevamente no nos va a ir bien en el ajuste de la regla fiscal. Y segundo, una protesta ayer en Santiago de parte de los jóvenes. ¿Qué te parece un poco estos dos ejes? Mira, voy a lo primero porque me gusta mucho el tema económico y yo creo que es súper importante. El Consejo Fiscal Autónomo antes de terminar el gobierno del presidente Boric había hecho varios análisis respecto al déficit estructural. O sea, básicamente gastamos más de lo que recibimos como país. El tema es que con todas las medidas que el presidente Kast ha propuesto para poder restringir el gasto, aparentemente ni siquiera con eso será posible eh, poder cambiar la situación. O sea, vamos a llegar a final de año también con un déficit, aparentemente. Eso es lo que dice el Consejo Fiscal. Lo bueno de lo del Consejo Fiscal es que pone fin a una discusión que ya nos estaba enredando un poco entre gobierno y oposición. Aquí hay un ente serio, responsable e independiente que nos informa que la situación ha ido mal y que para este año también no se prevé tan auspiciosa pese a los esfuerzos que pueda realizar el gobierno. Lo que Y la otra, pasa es que, perdona, esto es como el presupuesto de la casa. Si gastamos más de lo que recibimos, nos endeudamos. y la otra noticia que veíamos con anterioridad, Carlos, la protesta de ayer en la tarde en Santiago, también sintomática, ¿cierto? Sintomática porque pareciera que hubiera estado dormida durante mucho tiempo, pero revivió inmediatamente a 2 semanas y la Plaza Italia, la Plaza Baquedano, volvió a ser el eje de toda esta situación. Recién inaugurada, vuelve a ser el escenario. Exacto. Es sintomático y preocupante. Preocupante. Sí. Volvamos un poco al inicio de esto, el 11 de marzo. ¿A ti qué te pareció? ¿Qué te pareció el espíritu con que asume el gobierno y la oposición como parte también? Yo creo que había un tema muy bien ensayado, ensayado en el buen sentido de la palabra, había mucha claridad de lo que querían hacer y digamos, lo que querían que se notara desde el principio. El presidente Kass firmando decretos la misma noche de la Asunción, antes del discurso, pero además con un plan de reconstrucción dado a conocer 3 días después en tu zona, allá, que nosotros pensamos que era por los incendios, pero es un poco más grande y mucho más ambicioso porque tiene medidas pro crecimiento, tiene recorte fiscal, tiene un montón de otras iniciativas que van a tener que pasar por el Congreso y se van a tener que debatir en el Congreso, rechazar o mejorar. Eso es lo preocupante. Fíjate que hoy día en la mañana conversábamos con el ministro Poduje y nos señalaba la cifra de 400 millones, nos reiteraba la cifra de 400 millones para este proceso. Sin embargo, surge la duda si van a estar. Incluso él dice que en este momento en las arcas fiscales no están, que van a tener que recurrir al Congreso. ¿Tú crees que se dará? ¿Soltarán Yo el veo, dinero? yo veo mucha fragmentación política en ese sentido. La oposición está un poquito, estaba hasta antes de esta subida de los combustibles, estaba bastante disgregada, pero acá hay un tema que les permite juntarse. Entonces, porque ¿Cierto? hay ciertos temas que pueden lograr juntar una unidad de criterio en el fondo, y esto es la oportunidad. Ahora, por la crisis internacional era bien poco probable que pudiera mantenerse un déficit producto de la subida de los combustibles a nivel mundial. El 11 de marzo, esta fecha, al 27 de marzo, si hay algo que nos ha dado este gobierno, sí, son trending topic, Háblame de eso, ¿cierto? porque yo estoy más alejado de las redes. Entonces, ¿cuáles han sido Bueno, los mira, trends? a ver, comencemos con el retiro de los decretos, ¿ya? Eso acuérdate que nos dio el trending topic de las ranitas de Darwin, Por supuesto. que afectó, es un tema muy importante para algunos sectores de nuestra sociedad y que incluso también nos reflejó un tema de división en el propio gobierno, con algunas voces disidentes que hubo. Después estuvo el tema del CAE, que le dio también mucho espacio para el debate, para la confrontación a grupos de jóvenes que encuentran en esta medida un atropello y un descriterio a lo ya realizado por los gobiernos anteriores.
Por supuesto. Y Pero, así por vamos. ejemplo, una de las informaciones respecto al CAE es que desde el año 2018 no se hace un seguimiento a los deudores. Y ahora lo que se propone es cobrar a la gente que debe. Pero eso para algunos es una persecución, no es una cobra o una deuda. Entonces, igual hay un relato distinto, ¿no? Bueno, fíjate que en el proceso de instalación en regiones nosotros, déjame comentarte que lo hemos sentido un poco lejano y un poco lento. Nosotros vivimos mucho, dependemos mucho de los Ceremi. Y esto recién antes de ayer se produjo la primera designación de tres y otros tres ayer. De ese total de seis, uno ya fue cuestionado por Twitter que había y tuvieron que, el gobierno tuvo que rápidamente salir a decir que el decreto no estaba acusado. Bueno, ahí hay un poco de desprolijidad por lo menos en lo referido a regiones. Y ojalá que no, que en lo venidero no vuelva a suceder esto. Yo creo que efectivamente el plan estaba mucho a nivel de gobierno central y como amarrar todo lo que tenía que ver con el gobierno central y probablemente hay desprolijidad en regiones como la que tú mencionas, pero eso nosotros en Santiago no lo vemos. Entonces, y tampoco lo recogen tanto los medios nacionales. Y eso también marca una diferencia en las pautas. Ustedes probablemente llevan unas pautas bien locales respecto a eso. Claro, de hecho conversábamos del plan de escudo fronterizo. Aquí en el sur nosotros tenemos una visión más bien alejada, no nos sentimos tan prioritarios como puede sentirlo en Santiago o aún más en el norte. Claro, pero recuerda que hay tres ejes fundamentales que el gobierno de emergencia planteó. Hay que debatir si es gobierno de emergencia o no. Hay un 44% de personas, según una encuesta, que considera que eso es exagerado. Pero ese gobierno de emergencia era seguridad, migración y economía. Y la Tú migración nombras esas son las tres como así grandes, ¿no? Y en migración, justamente el tema del escudo fronterizo, la misma noche de Asunción estaba el comandante jefe del ejército y hay un decreto del presidente para entregar más recursos para esta zanja. Ahora, ¿eso va a servir o no? Sirve porque hay una acción que se está haciendo. Lo mismo pasa con economía. El ministro de Hacienda pide a todos los ministerios que recorten un 3% para ahorrar 3.000 o 4.000 millones de dólares en el primer año. Hay que ver si eso efectivamente, eso es lo que alerta el Consejo Fiscal Autónomo, que a pesar de todas estas medidas puede verse reducido. O las otras medidas pro inversión, que implica desde bajar el impuesto a las empresas, quitar el IVA a la construcción, etcétera. A propósito de trending topic y de opinión pública, ¿qué desazón deben sentir los encargados de comunicaciones del gobierno al apreciar los resultados nefastos que han tenido en las últimas encuestas? De 57% de aprobación a un 44%. La gente mayoritariamente no cree en el caso del MEPCO que la situación no sea responsabilidad del gobierno. No, parece que este relato de que la culpa es de la crisis de seguridad de la guerra externa que se vive, la gente no lo está creyendo. Ahí hay un tema muy importante. Bueno, y el remate de esta semana de un Chile, de un país en quiebra, que No, claro. realmente nos sorprendió a todos. Ahí es dispararse un poco en el pie cuando se cometen ese tipo de errores comunicacionales, por cierto, porque la quiebra no es económicamente viable para un país, sí para una empresa. Pero también las personas en general no conocemos los términos técnicos, no sabemos lo que es el déficit estructural, no sabemos lo que es la regla con respecto a eso, las cosas que el Consejo Fiscal Autónomo recomienda que haga el país. Estamos muy cerca de la deuda máxima proyectada y sugerida, que es el 45% del PIB, estamos 41 y fracción. Entonces, efectivamente, tenemos una caja delicada. Mira, te propongo dos cosas. Uno, ¿qué evaluación haces tú de la instalación y qué proyección le das al gobierno en su relación, bueno, con relación a su programa y en su relación con su relación a la oposición? Yo creo que la instalación venía muy bien hasta la subida de los combustibles. Ahí el gobierno perdió la agenda, perdió el control de la agenda y empezó a reaccionar. Y cuando uno empieza a reaccionar es lo mismo que en un partido de fútbol. Si reaccionas, te hacen los goles y no tienes nada que hacer. La proyección es que efectivamente se logre concentrar nuevamente, apuntale los puntos fuertes, que es la gestión, justamente, y empiece a negociar con el Parlamento las medidas pro solución. ¿Qué piensas tú? Es muy coincidente la opinión es muy coincidente mi opinión. Creo que él tenía un control de la agenda, el MEPCO realmente, con el MEPCO realmente lo pierde y ahora su deber es encontrar ese acuerdo, volver a poner la pelota en el piso y decir, ya, aquí partimos, porque ya está hecho. Así que por el bien de Chile, la oposición y gobierno tienen que encontrar nuevos acuerdos y tenemos que volver a marchar en la senda del progreso que es lo que estamos buscando todos.
Sin duda, porque en el fondo aquí los más siempre van a pagar el pato los más vulnerables. Entonces, cuando se hacen subsidios focalizados, hay que siempre pensar en la gente que tiene menos. Si logramos ponernos de acuerdo en eso, nos va a ir bien como país, efectivamente. Bueno, Muchas gracias, Felipe, Carlos. sí, fue un gusto conversar contigo. La verdad es que 10 minutos es nada, pero bueno, es lo que teníamos. Así que estés muy bien. Buenas Cuídate tardes. mucho, nos vemos. Chao.